¿Realmente dijo alguna vez Jesucristo que edificaría su iglesia sobre la persona de un hombre llamado apóstol Pedro? Apreciado oyente, te invito a poner sobre tu mesa la Biblia católica, versión de Nácar Colunga, abierta por el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Así que te invito a leerlo conjuntamente con tu Biblia. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y algún otro de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en ese contexto, pues, vemos que Jesús no dijo que edificaría su iglesia sobre la persona de Pedro. La palabra griega traducida Pedro es Petros, que quiere significar una piedra suelta, como la que una persona podría tirar o arrojar a otra. La palabra para expresar piedra grande o roca fija, permanente, es Petra. Lo que dijo Jesús realmente a Pedro fue: tú eres Pedro, una piedra suelta, y sobre esta Petra, una roca gigante y permanente, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo, sin duda alguna. O sea, que la iglesia de Cristo está edificada sobre la declaración de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y aquí pues tenemos el fundamento firme, divino, de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Apreciado oyente, ya que siendo el apóstol una piedra importante, sí, pero sería un fundamento defectuoso para la iglesia de Dios, si tuviese que asentarse sobre una persona humana. El mismo apóstol Pedro así lo entendió, y años más tarde, escribiendo su primera carta, lo podemos leer. Así veamos 1 de Pedro 2, del 4 al 8, donde se nos dice: a él, Jesús, habéis de allegaros como la piedra viva, rechazada por los hombres, pero no por Dios, escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas sois edificados como casa espiritual a un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo, por lo cual se contiene en la Escritura: y aquí yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Para vosotros pues, los creyentes, es honor, para los incrédulos esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Rehusando creer, viene a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Se está refiriendo a los cristianos como piedras y a Jesús mismo como la roca. Dice que Jesús es la piedra angular, cabeza de esquina, o sea, la principal piedra del fundamento. Y sigue lo mismo el apóstol Pablo diciendo en Efesios 2, 20 y 21: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabada, se alza
como la edificación para el templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en espíritu. Recordamos Efesios 2:20. También Pablo, ratificando lo dicho, nos declara en 1 Corintios 10:4, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay un relato en la carta de Pablo a los Gálatas, donde el apóstol Pedro fue amonestado por Pablo. Preguntamos, si Pedro era supuesto jefe infalible de la iglesia, ¿cómo se atrevió a desafiar al presunto primado? ¿Por qué no usó los atributos de su pretendida infalibilidad dados en el transcurso de los siglos por la Iglesia Católica? Porque no los tenía entonces. Apreciado oyente, en el Evangelio de Juan, el Señor preguntó 3 veces al apóstol Pedro, lo podemos leer en Juan 21, del 15 al 19, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Preguntémonos, ¿por qué se le preguntó a él en particular 3 veces? Se le preguntó para que él estuviera tranquilo y se sintiera perdonado, ya que recordemos que él le había negado 3 veces, según nos dice Mateo 26, del 66 al 75, sobre el atar, desatar, desligar, perdonar, retener, se dijo a Pedro, sí, y después a los apóstoles y a todas las iglesias. Leerlo atentamente en Mateo 18, del 15 al 20. Sí que es verdad que al principio de la iglesia el apóstol Pedro tuvo mucho protagonismo, pero después, a partir de Hechos 15, ya no fue así. No se le menciona, no es curioso que siendo el supuesto jefe, primado, cabeza de la iglesia, no se le nombrara más hasta que escribió sus apreciadas cartas apostólicas. Además, en el libro del Apocalipsis 3:7, el Señor cita la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguna abre, haciendo alusión a Isaías 22:22. ¿No es curioso que si los cristianos hubieran entendido, como la Iglesia de Roma, que Pedro era el jefe de la Iglesia y sus sucesores, sus primados, del tiempo en que vivió el apóstol Juan hasta el año 94 o 101, en ninguna de sus cartas ni en el Apocalipsis nunca nombró a los supuestos papas sucesores, como dicen que fue Lino en el año 67 al 76, Anacleto año 76 al 88, Clemente año 88 al 97, Evaristo año 97 al 105, todos del tiempo del apóstol Juan. ¿Por qué nunca se mencionó al supuesto primado de Pedro? Después, ya en la era posapostólica y en los primeros concilios, no fueron convocados por ningún obispo de Roma. No es porque alguna vez pudiera ser que estuviera enfermo alguno, pero en todos los concilios ecuménicos ninguno asistió al Papa de Roma, o el obispo de Roma, mejor dicho, entonces aún no era Papa. Aquellos concilios que fueron los emperadores de turno que los convocaron. El obispo de Roma enviaba en alguna ocasión representante, y en algún caso ni siquiera esto. ¿Cómo puede ser esto la mentalidad de la Iglesia de Roma de hoy día? La doctrina del papado y su reino absoluto fue formándose en siglos posteriores. Empezó ya en el año 313 con el emperador Constantino, que culminó en el año 1864 con el dogma de la autoridad temporal de los papas,
y en 1870, con la infalibilidad papal, con el dogma de la autoridad papal universal. La Iglesia verdadera es la que obedece a la palabra de Dios y cree en Jesús, conociéndole, sus adherentes, como su Salvador y Señor personal, y es guardada por el Espíritu Santo. El que no cumpla con esas premisas y haya adulterado, cambiando las doctrinas de la Biblia a lo largo de los siglos, y que haya perseguido a sus fieles que han querido ser bíblicos obedientes, no es la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera es la que se compone del remanente fiel, a quien el Señor se le profetizó que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Leemos en Mateo 16, 18. Así ha sido en el pasado. A pesar de oponerse y perseguir la distribución de la Biblia y la predicación del puro evangelio de salvación, estamos aquí, ya que ahora no pueden oponerse y se hacen incluso promotores de la Biblia. Cuando era niño estaba prohibida su lectura. Si querías una Biblia, tenías que ser una de evangélica. Apreciado católico, además, para aceptar esa verdad como en todas, necesitas de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ya que la mente del mundo está cauterizada por el pecado y las tradiciones de los hombres, que a través de los siglos, leemos en 2 Corintios 4:4, confunden las cosas, que evitan que podamos entender las verdades bíblicas, ya que han sido y son educados en esas erróneas doctrinas, como sucede en la Iglesia romana, que su doctor fue su maestro, digamos su santo, etc. El llamado Ignacio de Loyola escribió en sus reglas del sentir de la Iglesia de la Católica, en su numeral 365.1, sobre que, fijémonos bien, debemos siempre tener en cuenta, para en todo acertar, es decir, para no equivocarse, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia Católica así lo determina. Verdad, que eso parece increíble que se diga hoy día aún. Cuando leemos la palabra de Dios, si lo vemos que es blanco, decir que es negro si Roma dice lo contrario. Así también esas cosas suceden con todas las sectas, que son conforme a tener una fe ciega en sus doctrinas y jefes, y digan lo que digan. Por ello se necesita ayuda y poder del Espíritu Santo, que por medio de la humildad y la oración sincera ante Dios y lo que dice la Biblia, con su acatamiento fiel, se puede aceptar lo que dice la palabra de Dios realmente. Aunque no nos salvamos por ninguna religión, ni por ninguna iglesia, sea la que sea, ni por ninguna secta, solo la salvación está en Cristo. Lo dijo el apóstol Pedro, solo Cristo salva. Léalo atentamente en Hechos 4:12. Es en tener una relación personal y única con Él, mediante la sola estudio de la Biblia, con la ayuda de su Espíritu Santo. Somos cristianos que no creemos en tener jerarquías humanas que manden, que en muchos casos facilita el error y la corrupción. Simplemente somos cristianos sencillos que seguimos y nos reunimos en el nombre del Señor Jesús y su palabra, y contando siempre con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Recomiendo que vean nuestro humilde blog y canal. Marque o hable y diga Cuadernos Bíblicos de Reflexión.blogspot.com. El hermano Edward.